Hola ajedrecista, ¿qué tal? Te doy 3 segundos para saber si aquí ganan blancas o establas. Más del 90% de vosotros no sabe contestar a esta pregunta, así que quedaos hasta el final porque vais a aprender mucho hoy. Como siempre, vamos a empezar desde lo más simple hasta lo más complejo. Primero de todo, vamos a hablar sobre las casillas críticas. Estas casillas nos dicen si el peón va a coronar o va a ser tablas. Si nuestro rey consigue llegar a las casillas críticas del peón, entonces el peón coronará en dama. Si el rey fuerte no consigue llegar a ellas, entonces será tablas. Hay dos tipos de casillas críticas: cuando el peón está en la primera mitad del tablero o cuando el peón está en la segunda mitad del tablero. Si el peón está en la primera mitad, las casillas críticas son las 3 delante del peón saltándonos la primera fila. Eso quiere decir que si el rey blanco llega a estas casillas, gana la partida. Si el rey blanco no llega aquí, será tablas. En este caso, para saber quién podría ganar la partida, tendremos que saber a quién le toca mover. Si le tocase mover a las piezas blancas, entonces sería tablas, porque el rey no podría pasar nunca a estas casillas, ya que el rey negro se lo impediría, y sería tablas. Si queréis aprender cómo hacer estas tablas con negras, ponérmelo en comentarios. En cambio, si en esta posición le tocase mover al negro, entonces el blanco ganaría, porque el rey negro tendría que quitarse y nos dejaría pasar y llegaríamos a las casillas críticas con nuestro rey, lo que significa que vamos a coronar. Vamos a ver cómo hacerlo. Por ejemplo, el rey viene a E8 y aquí podemos avanzar el peón. El rey, por ejemplo, nos gana la oposición y aquí podemos seguir avanzando. Y ahora hay otra regla muy importante: si el peón llega a la séptima fila y no da jaque, significa que vamos a coronar. Si el peón llega aquí dando jaque, es tablas. El rey tendría que quitarse, defendemos la coronación, coronamos y ganamos la partida. Vamos a ver ahora el segundo tipo de casillas críticas. Cuando el peón ha pasado a la mitad del tablero, las casillas críticas son las 3 que están justo delante del peón. Entonces, como el rey blanco está en esas casillas, significa que mueva quien mueva, va a ganar el blanco. Va a coronar. Por ejemplo, el rey se aparta para dejar paso al peón, el rey se quita, y ahora, como el peón llega a la séptima fila y no da jaque, entonces estamos coronando y ganando la partida. En este otro ejemplo, el rey blanco no va a llegar a estas casillas críticas, por lo que significa que la partida terminará en tablas si el negro se defiende bien. Por ejemplo, imaginar que hacemos jaque, el rey se quita. La estrategia con negras para aguantar este final es permanecer siempre delante del peón hasta que ya no podamos estar ahí. Entonces, siempre delante del peón, y en el momento que ya no podemos quedarnos delante del peón, tendremos que ganar la oposición al rey blanco, y de esta forma el peón, cuando avance a séptima fila, será jaque, y por lo tanto, si es jaque, es tablas, porque esta posición sería ahogado y habríamos empatado la partida. Las casillas críticas son diferentes con el peón de torre, y es que para poder coronar ese peón necesitamos controlar la casilla tanto B7 como B8. De esta forma vamos a impedir que el rey negro se cuele a la esquina y nos haga tablas. Si el rey negro consigue llegar aquí o consigue que el blanco no llegue a las casillas B7 y B8, será tablas. Vamos a ver este ejemplo. Aquí le toca mover a las blancas, pero vamos a ver cómo no vamos a conseguir evitar que el rey negro llegue a la esquina y por lo tanto es tablas. Como no hemos llegado a estas casillas ganadoras, va a ser tablas. Vamos a verlo. El rey se mete a la esquina, avanzamos el peón, pero el rey va a bascular entre la casilla A8 y B8 y es imposible sacarle de ahí y es tablas. Si esperamos, él espera y hasta que nos cansamos avanzamos el peón y entonces le ahogamos. En esta otra posición juegan blancas y tienen que llegar a las casillas críticas, que son las casillas B6, C6 y D6, ya que el peón está en la primera mitad del tablero. Os lo voy a dejar como problema en el estudio de Lichess que tenéis en comentarios. Por cierto, si os gusta este material, darle like, suscribiros, que me ayuda muchísimo. Pero como digo, este os lo dejo para que penséis vosotros y veáis la solución en el estudio. Vamos ahora con la parte que la mayoría de vosotros no conoce. Vamos con este ejemplo en el que vamos a explicar la regla de Cherón, que poca gente conoce. Claro, este final sería tablas si los peones de A no existiesen, ya que las casillas ganadoras del peón serían estas 3 y el rey blanco nunca va a poder llegar a ellas, como os he explicado en el anterior ejemplo. Pero tenemos aquí peones en la columna A. Si queréis parar el vídeo para intentar resolverlo, os dejo que lo hagáis. La jugada del blanco que gana aquí es la jugada A5. Y vamos con la primera regla de Cherón, que dice que si el peón del bando fuerte ha pasado la mitad del tablero, por lo general se gana siempre. Si este peón de torre ha pasado la mitad, entonces podremos ganar el final.
Esta regla funciona cuando por lo menos hay dos columnas de separación entre el peón pasado y los peones de torre. Pero antes de seguir con esto, vamos a ver otra posibilidad. Por ejemplo, si intentamos seguir avanzando de esta forma, nos van a hacer la jugada A5 y ahora el peón no ha pasado a la primera mitad del tablero y por lo tanto va a ser tablas. Por ejemplo, rey de 5 intentando venir a por el peón, nos comen este y el problema es que el rey negro llega a la esquina y el blanco no está a tiempo de pararle y por lo tanto, como el blanco aquí no ha conseguido llegar a las casillas ganadoras del peón de torre, el final es tablas. Si aquí el blanco, en lugar de ir directamente a por el peón como hemos visto, intenta seguir avanzando el peón de F, tampoco le va a dar para ganar, porque el negro va a esperar, nosotros vamos a intentar avanzar el peón más, hasta que llega un momento que ya no podemos avanzar más el peón, porque si avanzamos se prendrá a F8 y le ahogaremos. Entonces en este momento el blanco intentará venir a por el peón de A, pero vamos a ver que es insuficiente para ganar, porque otra vez nuestro peón estaba en la primera mitad del tablero. Venimos por aquí, el rey se intenta colar, y si intentamos impedir que se cuele, entonces no hemos conseguido llegar a las casillas críticas de la columna de B, y entonces es tablas, porque ahora cuando avancemos el peón, el rey negro se va a quedar siempre en C8 y C7, y no le podemos sacar de ahí, o si intentamos venir por aquí, entonces le dejamos hueco al rey negro para que venga a la esquina. El rey negro espera, y espera hasta que la partida termina en tablas por triple repetición, ya que si avanzamos el peón, pues esto sería ahogado. El rey blanco quedaría ahogado y sería tablas. Pero vamos con la línea correcta. Si el blanco juega A5, entonces aquí sí que estamos ganando la partida, porque ahora el plan del blanco es igual que antes, irse a por el peón de A, pero el rey negro no va a llegar a tiempo de llegar a la esquina y por lo tanto el blanco gana muy fácil. Dejamos que el rey negro no se acerque y entonces el peón de A va a coronar fácilmente. ¿Por qué? Porque el peón ya había pasado a la mitad del tablero. Vamos ahora a ver la segunda regla de Cherón que descubrió en 1952, y es que si el peón de torre no ha pasado la mitad del tablero, todavía hay veces en las que podemos ganar, solo si el peón pasado está dentro de una zona ganadora. Para dibujar esa zona ganadora lo que tenemos que hacer es hacer una diagonal desde el peón del rival, dos casillas en diagonal, y a partir de aquí hacer un triángulo, siempre dejando dos columnas de distancia, porque ya os he dicho antes que en estas dos columnas las circunstancias cambian. Entonces, si el peón blanco está dentro de este triángulo, vamos a ganar. Si el peón blanco no está dentro de este triángulo, la partida es tablas. Y vamos a demostrarlo en este ejemplo. Le toca mover al blanco, aunque daría igual que moviese, que ganaríamos igual. Aquí hacemos rey E3, rey F6 y el negro espera. Y ahora podemos ir directamente a por el peón para ganar. Rey F5, venimos por aquí, nos comen el peón, el rey negro intenta llegar a la esquina, pero no va a llegar a tiempo porque le ganamos la oposición, no le dejamos pasar. Intenta colarse de nuevo, pero otra vez no le dejamos pasar y ahora simplemente el peón de torre avanza, coronamos y ganamos la partida. Pero, ¿qué pasaría si aquí no sabemos la regla e intentamos seguir avanzando con el peón de F? Pues que entonces, una vez que hagamos eso, el peón se saldrá del triángulo de la zona ganadora y entonces será tablas. Fijaos, otra vez, aquí hacemos el triángulo, la diagonal, triangulito, el peón se queda fuera y entonces es tablas. Vamos a verlo. Rey F6 y ahora imaginaos que hacemos rey F4 por aquí y venimos ahora por el peón, pero igualmente ahora el rey negro va a llegar y nosotros no vamos a ser capaces de evitar que el rey llegue a la esquina o no vamos a conseguir llegar a las casillas ganadoras como os he explicado antes. Aquí el negro simplemente hace rey C7 y es tablas. Os voy a dejar como siempre un estudio en los comentarios. Si estáis interesados en practicar esta regla que muchos de vosotros seguro que no conocíais, ir a comentarios y lo veis. Ahora seguro que ya sabes contestar a la pregunta que te he hecho al principio del vídeo. Si no, ya sabes, al estudio que te dejo. Si os ha gustado este vídeo, darle like, compártelo, suscríbete para que podamos hacer más vídeos de finales como este. Antes de irte, clica en alguno de los vídeos que te propongo. ¡Nos vemos!